Pues bueno, voy a contar una anécdota, que es que resulta que cuando estuve en Alemania hace 2 o 3 años con Manolo, a la vuelta ya, pues yo, pues nada, todo el rato hablando en inglés con la gente, bien, la verdad, me defendí bastante bien. Y cuando vamos a entregar coche, pues yo le tenía que preguntar al hombre del alquiler de coche si teníamos que llenar tanque o no, ¿no? Y entonces yo le pregunto, el hombre me entiende y me contesta. Y yo no entendí absolutamente nada de lo que me dijo y le dije, In English, please. y me dice el hombre, Te estoy hablando en inglés. madre mía, qué vergüenza. Si no he centrado hoy la imagen 90 veces, no la he centrado ninguna y sigue pareciendo que estoy en un barco. Madre mía. Bueno, como habéis visto en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el sentido del humor. Como siempre vamos a hacer una fundamentación teórica de qué aportan los estudios de psicología acerca de este tema del sentido del humor. Vamos a poner una serie de ejemplos y recursos prácticos para que mejores tu sentido del humor y finalmente unos ejercicios para que lo puedas llevar todo a la práctica. Vamos al lío. Pues bueno, vamos a empezar como siempre definiendo lo que es el sentido del humor. El sentido del humor es una cualidad que está apreciada en todas las culturas o en casi todas y que además es una cualidad específica de los seres humanos que no compartimos pues con ningún otro animal. Desde el punto de vista de la psicología positiva, además el humor es una fortaleza personal. La psicología positiva, si os interesa el tema, decídmelo en comentarios y hacemos un vídeo de esto, destaca una serie de fortalezas que tiene el ser humano y que puede encontrar dentro de sí mismo o sí misma y también trabajar para mejorar y para llevar una vida con mayor bienestar. Y una de estas fortalezas, como decimos, es el sentido del humor. Vamos a verlo cuando veamos la importancia que tiene y cómo puede mejorar nuestro bienestar en general. ¿Pero qué es el sentido del humor? El sentido del humor es cualquier discurso, escrito, hecho o acción que provoca hilaridad, risa o diversión en las personas y también es la capacidad de encontrar esa risa, esa diversión en las acciones que nos suceden. Ya tardaba mucho por aquí en salir la palabra constructo y es que el sentido del humor es un constructo, no se puede ver, no se puede medir directamente, pero sí podemos medir algunas conductas y acciones que se derivan de él. Y como no es algo simple, hay autores que nos dicen que el sentido del humor tiene 4 componentes. El primer componente es la capacidad de creación del humor, es decir, el ser capaz de encontrar el humor en una situación determinada o en crearlo uno mismo. La segunda es la apreciación del humor, es un poco si nos imaginamos que estamos al lado contrario de lo que hemos dicho antes, sucede algo divertido y nosotros somos capaces de darnos cuenta, o alguien hace algo divertido y nosotros somos capaces de empatizar y de encontrar esa hilaridad, esa jocosidad, ese detalle divertido que hay en lo que estamos viviendo. La tercera parte sería el uso del humor para afrontar los problemas, que aquí ya estamos entrando más en cómo enfocamos las cosas y luego lo vamos a retomar. Es decir, ante una situación que percibimos como problemática, estresante o algo dramática, utilizar el sentido del humor para relativizarla, distanciarnos y bueno, pues que no nos afecte tanto. Finalmente, la cuarta dimensión sería el uso del humor en las relaciones interpersonales. No sé si habéis escuchado alguna vez la frase que dice que si nuestros políticos tuvieran más sentido del humor nos iría mucho mejor, o que las personas muy inteligentes tienen mucho sentido del humor. Es porque es una habilidad social ser capaz de utilizar ese humor pues para romper el hielo, para hacer sentir mejor a las personas que están con nosotros. Si por ejemplo soy una ponente y voy a dar una conferencia, se recomienda que se pueda hacer un chiste al principio o al final para mantener la atención y para relajar el ambiente. O sea que el sentido del humor es también una herramienta social, lo vamos a retomar luego. No sé si os acordáis que hace unos vídeos cuando hablábamos de los pensamientos automáticos negativos, hablábamos de la tríada cognitiva. Antes os he hablado de la fortaleza humana en psicología positiva y que percibe el sentido del humor como una de ellas y ahora vamos a cambiar de corriente y nos vamos a ir a la psicología cognitiva que cuando habla del sentido del humor dice que se cumple en él también la tríada cognitiva de pensamiento, emoción y conducta y es muy fácil de entender porque el sentido del humor cumple también estas 3 esferas, ¿vale? Nos provoca un procesamiento cognitivo, por ejemplo, vemos una situación graciosa y la procesamos, nos provoca una emoción que es una emoción dentro del campo de la felicidad, ¿no? La risa, la jocosidad, la alegría y también nos provoca una conducta, en un momento dado pues el reírnos o el contar un chiste o el provocar una situación graciosa y todo como decíamos siempre interrelacionado, ¿qué va primero el huevo o la gallina? Pues en algunos casos que hiciéramos un análisis profundo de la situación veríamos que primero va la emoción y luego va la conducta o dependiendo un poco de las situaciones. Bueno, ¿para qué sirve el sentido del humor? ¿Qué funciones psicológicas tiene el sentido del humor? En realidad ya han ido saliendo y básicamente hay diferentes estudios que nos señalan 3 principales. Ayuda a que procesemos mejor la información. Cuando estamos contentos, cuando estamos alegres,
Cuando hemos reído, procesamos mejor la información. Está demostrado por diferentes estudios y, como yo digo siempre a mis alumnos, no se puede aprender con miedo, es difícil aprender con ciertas emociones y, sin embargo, también hay muchísimos estudios que demuestran la relación que existe entre aprendizaje y sentido del humor, porque capta nuestra atención, nos ayuda a procesar la información mejor, incluso a retener mejor la información. Ese sería el primer beneficio que puede tener el sentido del humor en nosotros, en nuestro procesamiento. Obviamente, ya lo hemos dicho antes también, mejora las relaciones interpersonales, porque si yo estoy pues en una conversación incómoda, en una entrevista, siempre y cuando el humor sea correcto en ese momento, y lo vamos a retomar esto también después porque hay diferentes tipos de humor, pero siempre y cuando sea un humor adecuado, me va a beneficiar desde el punto de vista social. Incluso, no lo iba a decir porque no me parece muy serio, pero lo he encontrado por ahí, un estudio que me hacía mucha gracia, que correlacionaba, aunque ya sabéis que correlación no causa efecto, pero correlacionaba el sentido del humor con el poco tiempo que tarda una persona en encontrar pareja. Cuanto más sentido del humor, más rápido encuentra una pareja, independientemente del atractivo físico. Oye, pues algo importante e interesante, ¿no? Si os dan curiosidad este tipo de cosas. Bueno, decía que procesamos mejor la información, mejora las relaciones interpersonales y el tercero, muy importante, nos ayuda a afrontar mejor las situaciones estresantes y o dramáticas que pasan en nuestras vidas. Como digo siempre, es inevitable que vivamos las personas sucesos estresantes o dramáticos donde las emociones de miedo, de ira o de tristeza estén presentes, porque la vida es así, no se puede negar que eso va a existir. Pero sí es verdad que la forma en la que nosotros afrontemos esas situaciones va a hacer pues que duren más tiempo, las vivamos como algo más estresante, como algo más ansiógeno o no. Cierto es que no somos dueños todo el rato de nuestras emociones, ni debemos serlo porque seríamos entonces robots, ¿no? Pero sí que es verdad que el conocer que en un momento dado yo me estoy deteniendo y me estoy revolcando en la miseria, soy la reina del drama, el poder ver eso desde fuera y cambiarlo y ponerle un poquito de sentido del humor me va a ayudar muchísimo. Luego saldrá también en los ejercicios, pero bueno, cada vez hago más los vídeos a mi bola y voy hablando según se me viene a la cabeza. Y tengo con mis niños, tengo un taller de sentido del humor y risoterapia que os puedo dejar también por aquí abajo por si os dedicáis a la enseñanza o si queréis echar a bichearlo para hacerlo en grupo, porque son más actividades en vez de aplicadas a nosotros mismos, aplicadas a un grupo. Y una de las actividades que la verdad es que nos la pasamos bomba cuando la hacemos es rememorar un suceso dramático en tu vida, bueno, dramático, pero que se pueda prestar al humor, pues por ejemplo, una pelea con tus padres, y ellos son niños, ¿no? Pues siempre va a salir el conflicto con los padres o con los amigos, o quizás con las primeras parejas cuando empiezan a tener novietes o amiguillos que nos gusta y tal, ¿no? En un mundo adulto, pues serían otro tipo de cosas. También podría ser un conflicto con el jefe, un conflicto que he tenido con el coche con alguien, etcétera, ¿no? Y entonces se trata de que ellos dramaticen ese conflicto, pero ahí entra un elemento externo que es otro chico o chica que yo saco como voluntario, que va a responder a ese enfado o a esa sensación de ansiedad, pero va a responder desde el humor absurdo, porque le vamos a pedir sin que la otra persona lo sepa, que cacaree o que haga pedorretas o que se ponga a cantar. Entonces, claro, la situación pasa de ser algo dramático a algo totalmente absurdo y jocoso, y los niños se ríen, empatizamos porque tenemos neuronas espejo, terminamos riéndonos todos, revolcándonos, y entonces se desdramatiza esa situación, ¿no? Porque ya cuando la recuerdas la próxima vez, no la estás recordando con tanta angustia como con humor. Pues eso se trata, esa capacidad, ¿no?, de afrontar las situaciones estresantes o ansiógenas con un poco de sentido del humor. Si no en el mismo momento en el que la estás viviendo, porque muchas veces eso es imposible, al menos cuando la recuerdes, porque así estás reduciendo la carga negativa que tiene ese recuerdo y lo estás relativizando, te estás alejando un poquito de él. Bueno, humor y salud. No está muy claro porque hay dichos y refranes, ¿no?, que te dice que la risa mantiene alejado al médico de casa y que la forma de afrontar las cosas en salud puede hacer que te recuperes antes si tienes una buena actitud. Obviamente existe la palabra psicosomática porque somos un todo y porque nuestro soma, que es nuestro cuerpo, y nuestra mente están unidas, y porque sabemos que hay muchísimas enfermedades físicas que provienen de un tema psicológico, como puede ser la ansiedad cuando da problemas de piel o cuando da problemas de estómago o de garganta, incluso en los docentes. Entonces eso está ya más que demostrado. Ahora, si hay una relación directa entre buen humor y risa y salud, no hay estudios que lo corroboren claramente a largo plazo. Lo que sí es que no somos tan sencillos los seres humanos. No hay una relación directa, pero hay una relación indirecta que yo sí me la tomaría muy en serio, que es que las personas que tienen buena actitud y sentido del humor normalmente sufren menos estrés, tienen menos cortisol, y eso hace que su sistema inmune funcione mejor. Por lo tanto, son personas a nivel inmunológico más fuertes que las personas pues que no afrontan la vida con esa actitud de sentido del humor, de risa y de relativizar un poquito.
Incluso en algunos trabajos donde existe el síndrome del burnout, de estar quemado, pues las personas que tienen sentido del humor resisten mucho mejor, profesores como cirujanos, pilotos o incluso profesor y profesora, ¿vale? Resisten mucho mejor la presión y se queman menos que una persona pues, que tenga menos sentido del humor. Entonces, aunque no exista una relación directa, yo diría que sí existe una relación indirecta bastante clara y bastante evidente. Además, dentro del para qué no podemos olvidar que el sentido del humor está directamente relacionado con la autoestima. ¿Por qué? Pues porque fomenta tu propia aceptación, ayuda a perdonarte a ti mismo, a ti misma ante los errores, relativiza, como decía antes, el drama, te vas a sentirte más empoderado y más fuerte y mejor porque si ocurre algo no te vas a poner en cuestión a ti, no te vas a culpabilizar como veíamos en las disonancias cognitivas, no te vas a considerar responsable máxima de todo lo que pasa en tu vida porque lo has hecho fatal. Además, el sentido del humor va en contra del perfeccionismo, por eso de que permite el absurdo y permite el fallo. Y ya sabemos que un perfeccionismo exacerbado es la peor crítica que puede haber contra nosotros mismos. Entonces podríamos decir que el sentido del humor es un arma antiperfeccionista. Y además aumenta la tolerancia a la frustración, porque cuando somos capaces de reírnos ante algo que nos pasa o ante algo pues, que nos frustra, somos más tolerantes y entonces pues sufrimos menos. Finalmente, aunque no lo hemos comentado antes cuando hemos hablado de la relación cognitiva y el sentido del humor tiene también mucha relación con la creatividad, por lo cual favorece tanto un aspecto más artístico de mi productividad como el hecho de poder solucionar problemas de una forma más fácil y más rápida. Y finalmente, estoy vendiendo la moto, pero si os paráis a pensar, es así, lo que no es tan fácil es conseguir ese sentido del humor en ciertas situaciones. Finalmente, me ayuda, como decía antes, a asumir lo malo que me venga, ¿no? A aceptar que forma parte de la realidad y a seguir para adelante. Bueno, estoy todo el rato, como decía antes, vendiendo la moto y hablando del sentido del humor como si fuera lo mejor del mundo, pero ya dije antes en un ejemplo también que el sentido del humor tiene que ser adecuado y no siempre lo es. Podríamos decir que hay 4 tipos del sentido del humor y de estos 4 tipos, 2 son adecuados y 2 no lo son, porque no favorecen, como decía, ni una adecuada integración social ni una adecuada autoestima. Pero vamos a ver cómo lo llaman los estudiosos. Bueno, voy a coger las chuletas aquí ahora porque prefiero explicarlo bien y que no se me olvide nada, para deciros que estas investigaciones las han hecho autores como Martín, Pulik Doris, Larsen, Gray y Weir, y que son de 2003. Y nos hablan, como decía antes, como de 2 polos, sentido del humor más positivo, más deseable y más negativo o perjudicial, y dentro de estos 2 polos tenemos 2 categorías en cada caso. El primer caso es el humor de afiliación, que es aquel que, como decíamos antes, nos ayuda en nuestras relaciones sociales, nos hace crear vínculos con las personas, destensar el ambiente, sentirnos bien en ciertos momentos. Entonces ese humor es positivo y nos ayuda incluso a la supervivencia, porque crea, como decía, relaciones de afiliación, relaciones sociales. El siguiente positivo sería el humor de autoafirmación, que es esa capacidad de reírme de mí mismo o mí misma, que como yo decía antes, aumenta mi tolerancia a la frustración y baja el perfeccionismo y por lo tanto me hace sentirme mejor y sufrir menos. Pero ahora nos vamos al polo opuesto y vamos a ver 2 tipos de sentido del humor que yo estoy segura de que habéis vivido también en muchas ocasiones. Si no los habéis hecho vosotros mismos o vosotras mismas, los habéis vivido. Uno de ellos es el humor agresivo, que es ese humor que se dedica a la crítica tenaz o a la ridiculización del otro, de la otra persona, para reírnos de él. Este sentido del humor, pues a veces lo tienen un poco los adolescentes, ¿no? Que es para, buscando precisamente la afiliación, porque le dan mucha importancia a sus relaciones sociales en sus iguales, buscando esa afiliación, hacen un humor agresivo y esto pues termina a veces en conflictos, no les beneficia, o en conflictos llamados jefatura de estudio, por ejemplo, también, porque han dicho una barbaridad inaceptable, ¿no? Y bueno, no solamente los adolescentes, también hay adultos que tienen un humor muy agresivo y por eso digo pues que no es un humor adecuado. Y luego está el humor de autodemoledor, que es la persona que tiene ese humor agresivo y esa crítica exacerba hacia sí mismo. Y eso lo que demuestra es una baja autoestima, porque una persona que está todo el rato haciendo burlas de sí misma para buscar un poco la aceptación de los demás, pero al final eso lo que hace es entrar en un círculo vicioso de baja autoestima, porque tú mismo te estás favoreciendo el que tu autoimagen pues cada vez se valore menos, o tú la valores menos y los demás pues también al seguirte un poco el rollo. Y bueno, un poco por terminar y por concluir y por hacer un resumen de todo esto, ¿no? Aunque no existe, como decíamos, una evidencia clara entre el sentido del humor y la salud, sí que está claro que el sentido del humor te hace una persona más competente con los demás y también contigo mismo. Por lo tanto, yo creo que es súper deseable.
Voy a terminar la fundamentación teórica con una frase del amigo Freud que habló del sentido del humor. Me gusta mucho porque es muy corta, pero lo dice todo, ¿no? Ya sabéis que a mí ese tipo de afirmaciones tipo sentencia me molan un montón. Dice, el humor es la manifestación más elevada de los mecanismos de adaptación del individuo. Pues claro que sí, porque te adaptas al medio con el sentido del humor. Y dicho esto, vamos a pasar al punto de los ejemplos y los recursos que traigo bastante. Lo primero que os voy a comentar es un programa, que en este caso yo no lo tengo porque es un programa que está a la venta, pero sí que he estado viendo en qué consiste y me ha parecido súper interesante. Entonces, pues si os interesa este tema o como decía, os dedicáis a esto como yo, a lo mejor os puede venir bien conocerlo y por lo menos bichearlo, o incluso para ver cómo la autora lo ha enfocado, ¿no? La autora es Begoña García Larrauri. Y en el 2006 ha sacado este programa que se llama Programa para mejorar el sentido del humor, nombre muy directo y muy claro, y tiene, mejor dicho, actividades y ejercicios desde los 3 puntos de vista que os comentaba antes según la tríada cognitiva, ¿vale? Trae actividades y ejercicios y fundamentación teórica para trabajar el sentido del humor desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista conductual. Por eso me ha parecido muy interesante y por lo que digo que he estado mirando un ejemplo y creo que está muy bien. Como siempre os voy a dejar en la cajita de información todos los recursos de los que os vaya hablando a lo largo del vídeo y los enlaces. O no sé si vosotros o vosotras escucháis podcast, a mí me parece una forma genial de aprender a la vez que hago actividad física y entonces pues muchas veces cuando voy a caminar me los pongo, luego retomaré el tema este también porque también trabajo mi sentido del humor con los podcasts como un recurso más. Pero en este caso voy a hablar de un podcast que sirve más bien para aprender, aunque también está hecho con mucha gracia, todo hay que decirlo. Es un podcast de la página IEPP, que significa Instituto Español de Psicología Positiva, y es un podcast acerca de la risa, sus beneficios, para qué sirve un poco, pues todo lo que he estado yo comentando, pero desde otro punto de vista y por otros profesionales. Así que lo voy a dejar enlazado, como decía, en la cajita de información. Os voy a hablar también de un personaje que a mí hace muchísimos años ya que lo conozco, puede ser más de 12 años, y a mí también me cambió mucho el chip con esto del sentido del humor. Este hombre se llama Fidel Delgado y él se describe a sí mismo como tititerapeuta, es decir, un titiritero de la terapia psicológica en este caso. Este hombre, además de psicólogo clínico y tititerapeuta, resulta que se dedicaba a trabajar, no sé si sigue en activo porque ya tiene sus años, pero sí que sigue produciendo mucha información, tiene vídeos en YouTube, tiene conferencias colgadas en la red, etcétera. Se dedicaba a trabajar en una unidad del dolor y en una unidad de enfermos crónicos y de personas a punto de fallecer, y trabajaba tanto con las personas como con sus familias para afrontar esos momentos de dolor máximo que son totalmente dramáticos. O sea, figuraos, yo os decía antes que yo me veo capacitada para ejercitar el sentido del humor en una relación, en una circunstancias relativamente poco dramáticas, pero en un momento tan duro, tan fuerte, me parece dificilísimo. Pues bien, este hombre, la verdad es que tiene muchísima experiencia en ese campo. El vídeo del que yo os voy a dejar no es tan dramático, se llama Cómo instalar la app Sentido del Humor y, como digo, no trata temas tan profundos, sino que simplemente es para que lo podáis conocer y veáis si os interesa toda su producción, porque la verdad es que, como digo, para mí fue un antes y un después en todo este mundo de afrontar las cosas y de usar el sentido del humor. Y finalmente os voy a dejar también con un vídeo que me llamó mucho la atención. Se llama Sara Andrés, no me acordaba la chica, se llama Sara Andrés, y me llamó la atención porque muchas veces las personas ante las situaciones que vivimos, pues eso, como yo decía antes, las vivimos como dramáticas y estamos en todo nuestro derecho a vivirlas así, pero no a revolcarnos en el drama. Y Sara Andrés es una persona que ha sufrido situaciones súper dramáticas y las ha superado de una manera increíble. Es una persona con discapacidad que después de vivir esa discapacidad por varios frentes, además ya lo va contando, se presenta a unas Olimpiadas Paralímpicas, triunfa, sigue luchando, sigue con un sentido del humor aplastante, demoledor, increíble, y por eso os recomiendo que veáis el vídeo, porque yo sé que compararse, ¿no? No hay que decir, es que a ti te ha pasado más que a mí, tienes más derecho a estar llorando o estar sufriendo, eso es muy tóxico, no hay que hacer eso, pero sí es verdad que a veces aprender socialmente de personas que son fuertes y que han tenido esa capacidad, pues por lo menos a mí me hace admirarme y me hace tenerlo presente, por eso lo utilizo también como ejemplo. Bueno, vamos a los ejercicios, porque no pronuncio la J de ninguna de las maneras. 1, 2 y 3.
Bueno, vamos ya con el punto de la parte más práctica, de los ejercicios, y os voy a contar 3 ejercicios de los cuales uno son una serie de recomendaciones, pero puede ser muy práctico, la tengo en forma de infografía también en la cajita de descripción, y puede ser muy práctico para que la tengamos más presente. Una serie de recomendaciones para tener el sentido del humor más presente en nuestras vidas, y es un hexálogo, como digo, tiene 6 puntos. El primero, desdramatizar las situaciones cotidianas, porque en la línea de lo que venimos diciendo todo el rato, muchas veces vivimos pequeñas cosas que nos frustran y nos hacen sentir mal y que las podemos desdramatizar y reírnos de ellas, y así nos distanciamos un poquito y no nos afectan tanto o nos la tomamos de otra manera. El segundo aspecto, voy mezclando aspectos más físicos con aspectos más psicológicos, dice toma el sol, porque eso sí que está demostrado que la síntesis de vitamina D influye en nuestro sentido del humor. Yo me di cuenta de esto, además os lo comenté en una foto en Instagram, creo que fue en la cuarentena, en el confinamiento, pues yo tenía una rutina, yo trabajaba online, bueno, las cosas de la casa, hacía deporte también dentro de casa, y tal. Y notaba con el paso de los días que estaba muy apática. Era una situación extrema en la que era normal encontrarnos raros, tener más miedo, estar más nerviosos, porque una situación que nadie nos había preparado para vivirla, pero yo me notaba apática, yo no sabía qué era hasta que me di cuenta de lo que era. Y es que en condiciones normales, en mi vida, yo tomo el sol todos los días. O sea, me expongo al sol, mejor dicho, todos los días. Y todos los días voy a dar un paseo, y ahora que voy, por ejemplo, temprano por la mañana, no es que me dé el sol en la cara, pero salgo a la naturaleza y recibo esa dosis. Y entonces habían pasado 10, 12, 15 días encerrada en casa en los cuales no me había dado el sol. Así que pensé que podía ser eso, salí a la terraza a leer todos los días media hora y efectivamente al cabo del tiempo noté que ya estaba otra vez un poco más animada y con más ganas de hacer cosas. Y es que el sol es muy importante y además también fortalece nuestro sistema inmune. Así que tomar el sol, está muy demonizado el tema de la exposición social, social no solar, porque obviamente hay que tener cuidado y hay que ponerse protección siempre, pero eso no quita pues que no haya que hacerlo, porque es algo positivo. El tercer aspecto es cuida tu aspecto. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el vernos bien es un poco lo que yo digo, que hemos pasado de una crítica exagerada, o mejor dicho, de una presión brutal ante la imagen física que sentimos en la sociedad también, y el otro polo que también lo sentimos es el pensar que eso es algo totalmente chabacano, banal, superficial. Y yo creo que como siempre la virtud es el término medio. Cuando una persona se cuida y cuida sus aspectos de una forma saludable y de una forma que no sea polar, que no sea enfermiza, eso es un síntoma de buena autoestima y eso además te refuerza. Porque cuando tú te ves bien tienes ganas de salir, de quedar, de hacer cosas. Cuando te ves mal no. Entonces cuidar tu aspecto es una forma también de cuidar tu sentido del humor. Reírse de uno mismo es un tópico, pero es que es verdad. Yo muchas veces me río de mí misma, me estoy acordando de una cosa, bueno, ya os he contado en la introducción qué es lo que me pasó una vez, pero ahora me estaba acordando de que hace un rato me han pedido una de mis hijas que fuera a donde tenemos guardadas las cosas, ¿vale? En el bajo tenemos una especie de guardilla y que le bajara algo que quería, ¿no? Y eso estaba pues ahí en lo alto con muchos tiestos por encima. Entonces cuando yo lo fui a bajar, cuando estaba ahí haciendo toda la fuerza con mi cuerpo, que casi me caigo, que casi se empezó a caer todo, empezó a caerse menos lo que yo quería bajar, y entonces yo dije, hay personas que bajan cosas y hay otras que causamos terremotos, y es que pues me hizo gracia decir, madre mía qué desastre, que no puedes coger una cosa y ya está, tienes que liar la parda. Pues bueno, pues en vez de hacer una autocrítica feroz, pues ahí estoy riéndome un ratico y ya está, y me lo tomo de otra manera. 2 recursos más. Uno lo vamos a retomar, que es tu banco de recursos, tu caja de la risa, tu banco del humor, llámalo como te dé la gana, pero ve anotando en un cuaderno o en el ordenador o en el móvil donde te dé la gana una serie de recursos con sentido del humor para reírte. Cuando tú estés vajilla, flojillo o con poquillo ánimo, tú te pones lo que a ti te hace gracia y tú te ríes a carcajas. Y eso es como un buen llanto. Un buen llanto cuando hace falta, eso es curativo, eso te deja nuevo. Pues esto es lo mismo. Pero hay que saber un poco discriminar las situaciones. Y el último es haz deporte, porque ya sabe que yo soy una firme defensora del ejercicio físico y no desde el punto de vista de la belleza, sino desde el punto de vista de que es verdad que te permite fogar los problemas, dejar los nervios y te permite también tener mejor humor, porque cuando llegas y te duchas tienes ganas de comerte el mundo. Pues mueve el culo un poquito, de 0 a 100 no hay que pasar, pero dar un paseo de 15 minutos puede ser un buen principio. Y bueno, visto este hexágono, voy a pasar directamente, como os decía, a la caja o el banco del humor, que lo que yo hago, os voy a contar cuáles son mis recursos, ¿vale? A mí, por ejemplo, hace unos años me gustaba mucho Muchachada Nui,
y todos los vídeos de Joaquín Reyes, de imitaciones, porque es que me parecen divertidísimos. Entonces yo tengo una lista de reproducción en YouTube y ahí me los pongo. Cuando tengo ganas de reírme o necesito reírme, ahí lo tengo. Otro recurso que tengo que he descubierto más recientemente son los podcasts. He descubierto Las Noches de Ortega y bueno, madre mía, eso es una maravilla, porque es humor absurdo, que además es mi favorito, y la verdad es que tiene una imaginación y un talento ese hombre para ponerte en situaciones que por una parte pueden ser muy reales y parecen muy reales y son luego tan inverosímiles que son súper divertidas. Yo es que me muero de risa con él, me encanta. Y luego en el ámbito de leer, pues como vamos a ver ahora, hay una página web que se llama El Mundo Today, que seguro que la conocéis, conocidísima, que finge ser un periódico serio, pero luego las noticias pues son de coña y además muchas son de una crítica y una ironía muy fina hacia la sociedad y la política actual. Yo la descubrí hace por lo menos 15 años, bueno, no sé si la página tendrá 15 años, pero yo creo que para mí hace mucho tiempo que descubrí la noticia con la que voy a cerrar el vídeo de hoy, que la verdad me parece divertidísima. Y finalmente, como tercer y último ejercicio, habéis visto que antes os he contado que a mis alumnos les hago un role-playing de desdramatizar situaciones y que nos reímos mucho. Pues resulta que hay un autor, que lo tengo aquí, que nos dice algunas técnicas para poder mejorar nuestro sentido del humor. Y se trataría de que tú revivieras una situación del pasado. A lo mejor no hace falta que haya sido muy dramática, porque al principio puede ser difícil, nos puede costar o parecernos demasiado ridículo o demasiado poco real, pero sí puede ser una situación pues, en la que tú pasaste vergüenza o en la que no te sentiste especialmente bien y la vamos a describir o a reescribir o se la vamos a leer a alguien con diferentes técnicas. Una de ellas puede ser la exageración o la simplificación, otra la incongruencia, otra el imprevisto o la sorpresa, otra la revelación de la verdad, otra la superioridad o ridículo, la represión o los juegos de palabras. Son técnicas que Koester en el 74 destacó para trabajar el sentido del humor y que las podemos tener más presentes pues cuando queramos, como digo, contar una anécdota o hacer una broma o simplemente revivir algo del pasado y reírnos un poco, cambiando un poco la óptica. Y bueno, dicho esto, siempre os leo un cuento, pero claro, un cuento del sentido del humor, entonces pensé, ¿y por qué no lee ese primer artículo del Mundo Today que yo descubrí que me hizo tantísima gracia? Porque me parece súper divertido. Así que voy a por él y vamos a leerlo ahora mismo. Venga, que la tengo aquí. El nombre de la noticia, porque ya os decía que publica noticias como si fueran verdaderas. Una anciana invoca al demonio en un curso de inglés. Solo intentaba pronunciar I'll be back on Sunday. Juana Yoigo, albaceteña de 72 años, invocó ayer al demonio sin proponérselo, cuando en un curso de inglés subvencionado por el Ayuntamiento de Albacete intentó pronunciar la frase I'll be back on Sunday. Es que lo estoy leyendo y ya me da risa. La anciana no logró alcanzar su objetivo, pero profirió una serie de balbuceos más cercanos al latín que al inglés. Hablaba como del revés y se ponía toda roja hasta que al final empezó a oler fatal. Una de sus amigas le dijo, Juanita, déjalo ya que hasta te cuezca. Pero resulta que aquello era azufre, explica Antonio Freire, el profesor del curso. Tras el olor irrumpió en el aula una cabra siniestra que el marido de Juana Yoigo consiguió ahuyentar a gorrazos. Era una cabra normal, pero con esos ojos rojos que se te quedan de estar mucho rato en la piscina municipal, afirma Juana, que reconoce no haberse asustado en ningún momento por la presencia del diablo, porque yo ya tengo 5 nietos y dan mucha guerra. Antonio Freire ha reconocido que la semana pasada otra alumna de avanzada edad estuvo a punto de abrir una brecha interdimensional intentando escribir Google en la pizarra. Aunque lo ocurrido es visto en Albacete como una divertida anécdota, algunos parapsicólogos y amantes del ocultismo han empezado a revisar sus teorías entendiendo que el idioma del demonio es el inglés del pueblo. Al fin y al cabo estamos hablando de un idioma bárbaro al que basta añadirle el acento de Albacete para que se convierta en una fuerza incontrolada, sostiene la parapsicóloga Mayra Oscureire. En algunos foros de la red han empezado a circular supuestos cánticos malignos basados en transcripciones literales de un inglés rudimentario. My loneliness is killing me and I confess I still believe when nothing not give you as you, mamai, please give me a sign. Y bueno, leído esto digo yo, ¿no sería que el alemán hablaba inglés con acento de Albacete? ¡Chao! Como siempre, si os ha gustado el vídeo, por favor compartidlo y darle like para que yo sepa que os gusta este tipo de contenido. Y si pensáis que alguien necesita mejorar su sentido del humor, pues nada, directamente le pasáis el vídeo y ahí con ironía fina se lo dejáis caer. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Chao. Vamos a pasar de corriente. Hemos hablado de la filosofía positiva, ahora vamos a hablar
perdón, de la psicología, que me voy a, no de corriente, me voy a esta de disciplina. La psicología cognitiva nos decía que existe una triada, un triple, ya no sé contar, he puesto 4, o para que lo podáis conozcar. ¡Madre mía! ¿Me cierra, Irene? Carcelero, carcelero.